¿Cómo ves los riesgos en nuestra región? Esto se puede aplicar como para saber cómo me conviene quizás hasta modificar topográficamente un terreno o saber por dónde van a darse los escurrimientos de una manera más lenta, donde gaste menos agua. Hola. Ahorita yo estoy pensando en algo que ha ocurrido, al menos aquí en Tulancingo, que para mí es muy claro. Vamos a Tulancingo, vamos a poner un ejemplo. Tulancingo antes tenía 100 manzanas y tenía 2 o 3 parques. Ahora tiene 1000 manzanas y no hay un crecimiento proporcional de las áreas verdes, sino quizá para 1000 corresponderían, por ejemplo, 30 manzanas, 30 zonas verdes. Quizás solo haya 5, 8, 10, ¿no? Entonces, para la planeación urbana, nosotros necesitaríamos conocer cuál es tener un inventario de los satisfactores urbanos, como serían parques, jardines, canchas, juegos infantiles, y muchas otras cosas. Sí nos permite identificarlo con cierta facilidad y podemos ver un registro histórico de fotografías, es decir, hace, no sé, 5, 10 o más años, tengo una foto que me va a permitir comparar el inventario de aquellos años con el inventario que yo tengo. E incluso hay parámetros internacionales donde dicen, por ejemplo, por cada, tiene que haber 7 metros cuadrados de área verde contra tal parámetro, ¿sí? Y saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esos parámetros, ¿no? Finalmente, para todo eso también nos puede servir. Sí, realmente, bien lo comenta, es un inventario total, no nada más de parques, de canchas, de predios, o sea, se puede inventariar prácticamente todo lo que existe dentro de la zona urbana. Y en este caso, precisamente para llevar un control en el área de parques y jardines con todos estos parques, bueno, nosotros que vivimos en Tulancingo, pues nos damos cuenta, ¿no? Que de repente en ciertas zonas pues no se les da el mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque pues no hay a lo mejor esa parte de llevar a cabo una manera de control, ¿no? Entonces, yo lo vi, bueno, no quiero señalar, ¿no? Puntualmente, pero ¿cuántas veces tienen que recurrir o tenemos que recurrir nosotros directamente a los municipios para que hagan caso de que les den atención a ciertos parques en donde están muy desatendidos, por ejemplo? Y que al final de cuentas eso no nada más es identificar, es ver, por ejemplo, un área en cualquier colonia. Nosotros podemos definir cuánto tiene de superficie y sobre eso vemos cuánto podemos usar, por ejemplo, de gasolina en las desguazadoras. Todo eso se puede llevar, todo ese control se puede llevar, inclusive, por ejemplo, con los camiones recolectores de basura. Se identifican exactamente las rutas de cada colonia y sobre eso también nosotros podemos definir, o más bien ellos ya con sus análisis pueden definir cuánto de gasolina pueden consumir cada camión recolector. Yo como arquitecto estoy convencidísimo que a menor cantidad de recursos, mayor importancia se le tiene que dar a la prevención. En lo que yo hago, el proyecto arquitectónico o para el espacio público, por ejemplo. Y ocurre que toda esa gran cantidad de datos que ustedes manejan se vuelve un recurso importantísimo, ¿no? Ahorita estábamos hablando del descuido de ciertos parques. En la canchita San Luis, en el islote verde que hay, las ramas están invadiendo ya casi medio carril y eso puede generar, y son arbustos, pero ya crecieron mucho y están invadiendo una gran parte del carril. Y eso puede generar un accidente, ¿sí? Por otra parte, un análisis histórico de imágenes podría permitirnos identificar cómo han desaparecido espacios públicos, las canchas, cómo un presidente municipal borró la cancha de Mimila aparentemente
y no nos damos cuenta de algo importantísimo. Después del circuito Chapultepec, hacia el oriente, hacia la Presa de la Esperanza, hacia Cuautepec, ¿sí? Hemos visto cómo el cerro, un cerro de puro tepetate, cómo se está cubriendo con casas, con construcciones. Antes veíamos, ayer platicábamos un poquito, me parecían primero como rayas, las calles, ¿no? Sí. Hoy ya se está cubriendo y ahí tenemos una enorme, enorme bomba de tiempo, porque es un asentamiento irregular de una magnitud importantísima, donde las condiciones de vida se relacionan muchísimo con la delincuencia, con la aparición de actos de delincuencia de todo tipo. Y hay un ejemplo fundamental en el mundo que es Medellín, ¿no? Donde hace 20 años todavía era un lugar terrible y muchísima atención a la parte urbana pudo revertir esos efectos. Era un presidente famosísimo, Sergio Fajardo, que revirtió todo eso a través de muchas acciones, entre ellas acciones urbanas. Pero contar con esos datos que ustedes manejan es lo que permite hacer, cada vez lo entiendo, creo que un poquito mejor lo que ustedes hacen. Antes estaba perdido, Sí. Discúlpeme, pero creo que empiezo a entender un poquito más. Basarse en esas decisiones con datos, ¿no? Perdón, creo que vamos a tener que interrumpir. ¿Nos va a dejar a la licenciada para platicar un poquito? Sí, Ya se le pasó lo rojo. Sí. Ya agarró con lo rojo. Ya agarró con lo rojo. Sí, perdón, tenemos que interrumpir un poquito porque tienen un compromiso y aún así nos hicieron favor de recibirnos, pero nos quedamos un poco con la licenciada Fernanda para... Pues qué para gusto. nosotros. Y bienvenidos No, aquí cuando gusten venir. buenísimo. Otra plática muy Claro que sí. que se quedan aquí. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Una universidad con una capacidad impresionante, al igual que la Politécnica, que el ECAP, de las que son públicas. Ella es la coordinadora de mercadotecnia de aquí de SIGSA, y pues quisiera que nos contaras un poco más acerca de por qué conviene tener los servicios y productos de ustedes, pero no solo para los municipios. También habíamos visto con la licenciada anteriormente que le han trabajado muchísimo a Pemex y a otras empresas, o sea, la iniciativa privada. ¿Y nos puedes platicar un poquito el universo de clientes que tiene SIGSA? Sí, claro. Primeramente, creo que está muy dedicado al sector Business to Government, que es el gobierno, ¿no? Principalmente hemos aterrizado en cuestiones catastrales con todo este tipo de dependencias, y no solamente a catastro, sino que la información que se le pasa a catastro, pues le sirve, como bien platicábamos, a planeación urbana, a obras públicas, a agua y alcantarillado, etcétera, ¿no? Sin embargo, también para la iniciativa privada es muy importante tener, por ejemplo, hablando en temas de cartografía, se han hecho muchísimos trabajos y es un aliado muy estratégico para Pemex, ¿no? Para que ellos pudieran tener bien ubicados todos los ductos que tienen en diferentes lugares del país, a empresas del sector, de otro sector de energía, que serían, por ejemplo, las empresas de gas natural también, para el mismo fin. Ellos tienen también ductos o tuberías para poder proveer el gas natural, y de la misma forma ellos requieren de cartografía para poder no solamente ubicar los ductos que tienen existentemente, sino también para poder planear en dónde o en qué otros lugares se podrían seguir haciendo este tipo de implementaciones. Para hacer proyecto, digamos, ¿no? Así es. Con base en información del territorio, la topografía, ríos, sí, etcétera. Sí. Y bueno, a muchas otras dependencias, a seguridad pública, también tener bien ubicado el espacio geográfico en donde se mueven para saber en dónde más van a poner más esfuerzos de patrullaje, por ejemplo, porque aquí eso se hace mucho con los sistemas de información geográfica, ¿no? En donde se pueden hacer análisis, por ejemplo, en el sector de seguridad, pues análisis de eventos delictivos, por ejemplo, de eventos históricos, se pueden seguir incluso en tiempo real. Las patrullas se pueden seguir en tiempo real. Tantito, en tiempo real. O sea, la información que ustedes generan o entregan a un municipio es dinámica. O sea, yo puedo entrar hoy y ver una imagen estática de hace un año o de ayer, pero también puedo ver como si fuera una televisión en vivo, en algo tiempo así. real.
Algo así, por ejemplo, en cuestiones de las rutas de camiones recolectores. Ajá, ¿no? de basura. Los municipios pueden usar esa cartografía para ponerlos en sistemas de información geográfica y entonces ahí, por ejemplo, georreferenciar y geoposicionar todos los camiones de recolectores de basura a través de, por ejemplo, GPS, ¿no? Se le pone un GPS al camión. Un GPS al ¿Y lo camión va y reflejando? entonces, así es. Ya. Se pueden ir reflejando todas esas cosas. Eso sirve mucho incluso para, como bien lo decíamos, para cuestiones de logística, Pública, así es. Incluso en Sí, cuestión de operativos del ejército mexicano, también. etcétera. Pues, todo eso, tenerlo bien coordinado, es decir, tener todos los procesos bien monitoreados en un enfoque geográfico, pues son muy útiles para eso también. Y no solamente en cuestión de cartografía, ¿no? Sino como bien lo platicábamos también en cuestiones de percepción remota, por ejemplo, las empresas mineras, que también utilizan o les son de mucha utilidad el usar imágenes satelitales o el usar imágenes con dron para analizar un espacio y saber, aquí puede haber un metal, aquí puede haber oro, aquí puede haber cierto tipo de piedras, como con el proceso que ya comentaba mi compañero respecto a las bandas que tiene cada imagen satelital, etcétera. Se pueden hacer ese tipo de procesos para hacer agricultura de precisión, para saber la salud de los ¿Qué cultivos. es agricultura de precisión? Es básicamente tener hay zonas agricultoras que son muy extensas, ¿no? Ajá. Entonces, tener muy controlado exactamente cuál es la salud de cada plantita o de lo que sea, puede ser muy complicado. Entonces, para esto se usan procesos, por ejemplo, de vuelos con dron, perdón, o bien si es un cultivo muy extenso, puede ser incluso de imágenes satelitales, para poder determinar cuál es la salud de cada cultivo. A ver, un poquito detenerme ahí, me llama mucho la atención. Cuando uno se entera un poquito de la disponibilidad que hacemos del agua potable, que solo el 1% del agua disponible en el mundo es potable, y que en un momento dado de ese un 1%, desperdiciamos el 70%, perdón, está mal la palabra, el 70% lo consumen las actividades agrícolas, fundamentalmente los cultivos. Y después otras actividades. Pero ahorita que me dices un cultivo de precisión, ¿esto se puede aplicar como para saber cómo me conviene quizás hasta modificar topográficamente un terreno o saber por dónde van a darse los escurrimientos de una manera más lenta, donde gaste menos agua? ¿Puede llegar a aplicaciones como esa? Sí, al final de cuentas, todo ese tipo de información, como decimos, no solamente las ortofotos o la cartografía son imágenes planas, ya, ¿no? Como tomadas de un celular, sino que también se puede modelar la forma real del terreno, ¿no? Con todas sus cuencas y con todas sus elevaciones, etcétera. Y eso sirve para justamente ya sea para cuestiones más grandes o a nivel gobierno, para los geólogos o tal vez para algunas otras personas que se dedican a analizar dónde puede convenir más cultivar o dónde no puede convenir cultivar, etcétera. Toda esta información le sirve para hacer ese tipo de análisis. Nosotros aquí tenemos también un área que se encarga también de eso, que con ayuda también de personas que son especializadas en cuestiones de geología o de cuidado del suelo, pueden usar ese tipo de información para hacer ese tipo de análisis también. Por ejemplo, nosotros tenemos la presa de la Esperanza, ella está prácticamente llena de lodo, ¿sí? Y que sin embargo en alguna época cubrió una función muy importante para la región. De pronto me acordé de esta presa gigantesca que está en China, Tres Gargantas se llama, ¿no? Tres Gargantas. Con todos estos análisis, cruzando con información de escurrimiento, precipitaciones pluviales, etcétera, ustedes podrían también ayudar, contribuir en todos estos proyectos a ubicar alguna zona donde sea mucho más rentable, más productivo, hasta construir una presa, por ejemplo. Sí. Sí, así es. Todo ese tipo de información se puede dar a través de esto, porque no solamente se brinda eso, sino incluso se brindan modelados o ¿Gemelos? como
simulaciones. Ajá. Por ejemplo, tal vez en un tiempo de lluvia y podemos simular cómo va a ser esa lluvia, con qué fuerza y dónde van a ir los escurrimientos. O hacia dónde se van a dirigir y dónde se van a quedar ahí almacenados. Y podemos decir, ¿sabes qué? Pues este podría ser un buen lugar, o aquí esta es una zona de inundación muy fuerte, incluso en cuestiones de protección civil, ¿no? Que esto les ayuda muchísimo. En esas simulaciones, ahorita me acordé nuevamente de la doctora Yolanda Fernández, de ahí de Mérida. Ella es arquitecta, doctora en urbanismo, y tiene un enfoque muy dirigido hacia lo que son escenarios futuros. Y uno de esa es la parte, me parece, que más le atrae profesionalmente. Incluso escribió un libro y le acaban de dar un reconocimiento. Ella nos habla de que yo puedo analizar distintos escenarios de acuerdo a la gestión o manipulación de diferentes variables, ¿no? Pero finalmente es una simulación, es un escenario, es crear un escenario futuro, un escenario que no existe, pero a través de una simulación tratar de anticipar los resultados de esa intervención virtual, que no está ocurriendo en la realidad. Y finalmente esos son ejercicios que antes, por lo menos en la escuela, nos decían que eran ejercicios de prospectiva, ¿no? Y en una prospectiva tú analizabas 3 o 4 escenarios de acuerdo a distintas, la participación de distintas variables. ¿Esto se puede hacer también con las herramientas de ustedes? Sí, todas esas cosas se pueden hacer simulaciones de incendios, se pueden hacer simulaciones de inundaciones, se pueden hacer simulaciones tal vez de cuestiones tal vez de tormentas o etcétera, todo eso. En las ciudades hay varios temas que al parecer son comunes y cada vez más comunes en distintas ciudades, ¿no? Dependiendo de algunos lugares, pero en general, por ejemplo, en nuestro país, los principales temas en las ciudades son la inseguridad, la movilidad, todo lo que es moverse dentro de la ciudad y el ambiente, ¿no? Con muchos temas que tiene el ambiente. ¿Yo puedo hacer una simulación vehicular con sus herramientas? Sí. Sí. Sí, así es. Podría ser ya sea con los modelados que hacen aquí en esta área o parte de cartografía, o incluso con gemelos digitales. También se pueden simular también escenarios con los gemelos digitales, tal vez hacer una réplica que podría ser como lo que podríamos llamar una ciudad inteligente, en donde se podría modelar una ciudad y hacer todo ese tipo de escenarios. Y si aquí se aglomera tráfico y si aquí pasa esto o el otro, entonces ¿dónde se van a ir las personas? Y para eso es para poder hacer evaluaciones y poder planear mejor. Al final, la información geográfica se trata de eso, que todos los tomadores de decisiones, ya sea en un gobierno, ya sea en una empresa privada, puedan tener una perspectiva real del territorio o incluso de infraestructura, porque se puede hacer incluso todas estas cosas en una infraestructura privada únicamente, ¿no? Por ejemplo, los gemelos digitales se pueden hacer de estas réplicas de a lo mejor y de los ductos, por ejemplo, de Pemex y todo esto, y se pueden hacer simulaciones. Y si hay aquí una fuga, entonces ¿a dónde tiene que correr mi personal y cuánto tiempo se van a tardar, ¿no? Y si hubiera tenido tal vez una información como estas, ya se hubiera podido evitar. Con la percepción remota, por ejemplo, se hubiera podido evaluar a lo mejor el desbordamiento del río y saber que todo esto iba para los lugares afectados, ¿no? Para Poza Rica y todo, y poder tomar acciones preventivas. Pero ahora también se pueden tomar acciones correctivas con la percepción remota. Pero finalmente una acción preventiva es mucho más económica que la correctiva. Sí, así es. Pero paradójicamente, los tomadores de decisiones a veces no quieren invertir en un escenario preventivo, hasta tienen el agua al cuello, como lo que vimos en Veracruz, ¿no? Así es. O sea, si ustedes, entiendo por esto que si ustedes hubieran participado seguramente a través de un atlas de riesgo, a través de distintas simulaciones, simulaciones con distintos escenarios, se hubiera podido prevenir mucho del desastre que ocurrió. Sí, sí. Sí, porque Protección Civil hubiera tomado ese tipo de datos y hubiera sabido. Incluso los análisis de percepción remota se pueden entregar 30 minutos después de que los haces, ¿no? O sea, le pueden tomar a nuestros
a nuestros ejecutivos el hacerlo, el decir, ¿sabes qué? Necesitamos un análisis de esta zona en este momento y ellos lo pueden entregar en 30 minutos para saber entonces, ¿sabes qué? En 2 horas esto va a suceder. O sea, si yo sé que el huracán va a entrar hoy en la noche, yo le hablo a Sixe, le digo, ¿sabes qué? Hazme ¿un qué? Un análisis de percepción remota. Un análisis de percepción remota con estas simulaciones o estos escenarios, ¿sí? ¿En cuánto tiempo me lo entregas? Pueden ser 30 minutos, puede ser 1 hora, depende. Digamos 1 hora. Sí. Pero si yo sé desde hoy que ahorita a las 10 de la mañana, hoy en la noche entró un huracán, y yo te hablo a las 10, a las 11 me estás entregando los resultados, tengo 10 horas para actuar. Y salvar muchas vidas y salvar mucho patrimonio, y seguramente la destrucción de ese patrimonio pues lleva años a los estados, a las familias poder recuperar, ¿no? O incluso grandes incendios, ¿no? Que a lo mejor se está comenzando un incendio forestal y a lo mejor se puede contratar a nosotros, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Necesito un análisis hacia dónde se dirige el fuego y cuál, o ya sea de forma preventiva o de forma correctiva, analizar cuáles fueron las zonas afectadas. Cuando son incendios forestales, abarcan muchísimo terreno. A ver, nosotros tenemos aquí un problema cada año con eso, en toda la región de Tulancingo. Tenemos esa serie de vacantes, vacíos urbanos, lotes baldíos, como se le quiera llamar. Pero también tenemos una zona, sobre todo hacia acá, hacia el sur, hacia Romeros, en la que frecuentemente tenemos incendios y que ha cobrado la vida incluso de algunos bomberos. Ustedes pueden trabajar desde ya con esos escenarios. Quisiera meter 2 o 3 variables importantes. Hemos tenido hasta hace 15 días lluvias importantes, ¿sí? Pero ahora vienen las heladas, y las heladas, ya sean negras o blancas, nos van a quemar todos los pastos, arbustos, y nos dejan ahí prácticamente zacate, nos dejan materia que muy fácil se va a prender, pasto seco, ¿sí? Ustedes, con base en datos históricos, digamos de aquí de la región, pueden prevenir dónde son aquellos lugares con los que, con una mayor probabilidad, se presenta el riesgo de un incendio, y entonces eso Protección Civil lo puede convertir en acciones preventivas. Así es, se pueden tomar desde los datos actuales o también una compilación de datos históricos para poder analizar entonces qué es lo que viene en el futuro. Entonces hay 2 vertientes, datos actuales. Hoy mismo sé que entra el huracán, y datos históricos, lo que nos ha pasado con los incendios en los últimos años. Así es, de hecho, en el incendio que se hizo, que sucedió hace algunos meses en Los Ángeles, en toda la zona. Y se llevó mucho bosque. Así es, se usaron ese tipo de tecnologías también. De ERRI, nosotros somos distribuidores autorizados de ERRI y hace poquito éramos los únicos representantes de ERRI, y se usaron ese tipo de tecnologías para poder controlar el incendio. Sí, hace tiempo platicaba con la licenciada y me comentaba que ustedes son líderes en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y Tulancingo es una de esas sucursales de esta empresa, ¿no? Sí, el software que se utiliza no hay otro software de sistemas de información geográfica que sea mejor que el que nosotros usamos para poder hacer. No se baja de YouTube ni cosas no, de esas. No. Sí, me decía que tienen Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tulancingo, pero además aquí en Tulancingo va a haber una cuestión ahí, creo que muy interesante. Ustedes están en esa etapa del REBOE, de ese, ¿cómo se llama? Es una revalidación, algo así como revalidación de validez oficial, algo así, que es indispensable para poder abrir una carrera, ¿no? Y van a comenzar con esto próximamente, ¿no? Sí. Están en la última etapa, ¿no? Así es. Sí, de hecho ya está todo listo, solamente nos estamos preparando para poder hacer esto. Realmente eso aquí en México son muy pocas, o probablemente, por lo menos en Hidalgo, no existen carreras que estén orientadas a geoespacial. Y justamente nosotros seríamos unas de las primeras aquí en México, empezando desde nuestros mismos trabajadores. El propio personal, ¿no? La primera generación de alumnos. Así es, ¿no? Van a tener pues esa preeminencia en ser de las primeras personas que son especializadas en este tipo de tecnologías, y posteriormente pues todas las que se puedan sumar. Esto va a ser una muy buena etapa para la empresa, pero también para todos aquellos que quieran especializarse en este tipo de temas.
pues van a poder hacerlo aquí. ¿Ya sabes cuánto cuesta la colegiatura? No, todavía no sabemos. Ah, bueno. Oye, los atlas de riesgo, ¿también participan ustedes en eso? Así es, Atlas de Riesgo. ¿Cómo ves los riesgos en nuestra región? Pues hay muchos. A ver, platiquemos de algunos. Hay muchos. Hay muchas zonas que son propensas a inundación. ¿Cuáles? Hay muchas, pues por ejemplo, ahorita la que del desastre que hubo recientemente en... No, pero no hablo de la región de la Huasteca o la Tomite-Pegua para abajo, no, de aquí. sí. De aquí de la región de Tulancingo, del Valle de Tulancingo. Pues incluso, de hecho, la OTEC es un lugar y todo ese tipo de zonas son lugares de riesgo. Muy, muy propensos, porque Fíjate. ahí bajan todo. De hecho, por eso hay siempre animalitos de agua en esa universidad, porque pues saben que ahí es un lugar de laguna completamente. Tienen una población de patos también, ¿no? Sí. O sea, también van a hacer sus cursos ahí los patos, ¿no? En las lagunas. Pues algo así. Eran presas, se llamaban las presas. Así. Se llamaban las presas, había 2 presas ahí, todavía queda un vaso relativamente importante. Y había unas canchas de fútbol, ahí nos tocó ir a jugar algunas veces, pero después el gobernador, un gobernador, decidió que ahí se hiciera la UTEC. Y con eso se generó un gran problema por todos los escurrimientos que vienen desde el puente Pitula, la dirección México-Pachuca, toda esta zona, todo lo que iba por la carretera iba a dar a las presas. ¿Sí? Y ahí en las presas, pues era un vaso que contenía todos los escurrimientos y ya no llegaban hasta La Joya. Hoy pues, se llevan colchones, carros, personas, las arrastran aquí enfrente prácticamente, ¿no? Las presas junto con una cantidad importante de resumideros en toda esta región. O sea, los resumideros, digamos, unas perforaciones, unos hoyos en la tierra, donde ahí se dirigían escurrimientos muy importantes y muy violentos. Ahí los asimilaba la tierra. Al desaparecer, pues se vuelve toda esta zona en un problema muy, muy fuerte. Y no olvidar que la zona de Pitula del Puente es una zona como de trombas. Aquí las precipitaciones por donde está el hospital, de ahí para arriba, son precipitaciones muy repentinas y muy violentas, ¿no? A mí alguna vez me tocó ver un carro encima de un borde al lado de la carretera, como si subieras un elefante a una casa, ¿no? ¿Cómo le hizo para llegar ahí? Esa es una zona de riesgo importante, ¿no? Entonces, y efectivamente, pues hay muchos patos ahí en la UTEC, ¿no? Está padre ahí en las lagunitas que quedan, ¿no? Sí. Quedan con todos estos, ¿cómo se llaman estas plantitas? Estas como tule. Ajá, como tules que están ahí y ahí ves a los patos. Sí, así es. Está padre ahí. Sí. Todo lo que es la cancha, bueno, ahora lo que de enfermería para abajo, sí, ahí todo es lo que se empieza a llenar, ¿no? Las canchas de fútbol que hay ahí se inundan cuando llueve, no se puede jugar. Después siguen las